de los años, los pasillos, los salones vacíos y los baños han sido el origen de incontables leyendas urbanas. Desde niños que desaparecieron sin dejar rastro hasta maestras que nunca se fueron del todo. Los relatos sobre lo que ocurre cuando la escuela se queda en silencio han pasado de generación en generación. ¿Por qué estos mitos son tan comunes en las escuelas? Tal vez porque son espacios en los que cientos de personas conviven todos los días, o porque tienen rincones oscuros donde la imaginación puede desatarse con facilidad. Además, hay un factor que los hace más inquietantes. Casi todos hemos crecido con al menos una historia de este tipo en nuestra propia escuela, ya sea la niña del baño, el maestro que se parece en la biblioteca, o la voz que se escucha en los pasillos vacíos. Estos relatos nos recuerdan que, en algunos lugares, los ecos del pasado parecen nunca desvanecerse por completo. Daniel nunca había estado en la escuela tan tarde. Para él, la primaria solo existía por las mañanas. El bullicio de los niños en el patio, los gritos de los maestros llamando la atención y el sol iluminando los salones. Pero ese día, su mamá tuvo que asistir a una junta vespertina, algo que casi nunca pasaba, pero como no tenía con quién dejarlo, se lo llevó. Eran casi las 6 de la tarde cuando llegaron. La escuela lucía diferente, con otra aura, más silenciosa, más grande, incluso. Mientras su mamá se acomodaba en una de las bancas del salón con los demás padres, Daniel decidió salir a explorar. No podía jugar porque no había más niños, pero le daba curiosidad ver cómo se veía todo sin la luz del sol pegando directo sobre el patio. Caminó despacio, observando los pasillos casi vacíos. Se detuvo frente a la dirección, donde el reflejo del atardecer teñía de naranja las ventanas. Todo estaba más callado de lo normal. Solo se escuchaban las voces de los adultos dentro de las aulas y el canto lejano de un pájaro que no reconoció. Entonces vio algo que no esperaba. Junto a los baños de niñas, de pie a la entrada, había una. Llevaba el uniforme de la escuela, falda azul, blusa blanca, el suéter rojo que siempre pedían pero que casi nadie usaba. Su cabello era largo y lacio, tan oscuro que contrastaba con su piel pálida. No hacía nada, solo estaba ahí, mirándolo fijamente. Daniel sintió un escalofrío. No la conocía, y eso ya era raro, porque en la primaria casi todos lo hacían, al menos de vista. Pero lo que más le inquietó fue que, aunque la miraba directamente, algo en ella no parecía del todo real. Intentó sonreírle, pero la niña no reaccionó. Seguía ahí, inmóvil. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Daniel, pero su voz sonó demasiado fuerte en el silencio del pasillo. La niña giró su cabeza, despacio, como si estuviera probando qué tanto podía moverla. Luego, sin cambiar de expresión, dio un paso hacia atrás y entró al baño. Daniel se quedó parado en su lugar. Algo dentro de él le decía que no debía seguirla, pero la curiosidad fue más grande. Caminó hasta la puerta y asomó la cabeza. El baño estaba vacío. Ninguna puerta de los cubículos estaba cerrada. Ni siquiera se oía el sonido del agua en los lavabos. Revisó cada rincón, buscando alguna explicación. Nada. Pero antes de salir, notó algo en el espejo. Sobre el vidrio empañado, como si alguien lo hubiera escrito con los dedos, había un mensaje. 4 palabras. ¿Me puedes ver ahora? Daniel sintió que el estómago se le cogía. Salió corriendo sin mirar atrás. Encontró a su mamá todavía en la junta y no dijo nada hasta que se fueron. Esa noche, antes de dormir, su mamá le preguntó por qué se veía tan callado. Él solo negó con la cabeza y murmuró algo sobre estar cansado. Pero no era eso. Era que, por el rabillo del ojo, había visto su espejo. Y sobre el cristal, las palabras seguían ahí. Sin duda, este es un tema del que todos podemos aportar algo. No importa en qué escuela hayas ido, siempre va a haber una historia así. La clásica, la historia se construyó encima de un panteón, o hay un fantasma en los baños, o incluso cosas que sí te tocaron ver en algún momento. Lamentablemente sí
menos en el contexto latinoamericano, pues yo creo que es más o menos común que en las primarias pasen algún tipo de accidente. Y yo tengo varias, varias historias en las que se relaciona algo así. Probablemente sí sea porque en las primarias pues, claramente está lleno de niños. Sí, sí, entonces pues, hay muchísima imaginación por todos lados. Todos los niños inventan cosas. eh, Porque eso se va perdiendo a medida que uno crece. Cuando vas a un grado más grande, digamos preparatoria, claro que ya las leyendas como tal, bueno, terminan volviéndose reales. Ya no son tantas historias de fantasmas o cosas extrañas, sino más bien son relatos que alguna vez ocurrieron y que todos murmuran en los pasillos. Pero en la primera me parece muy, muy interesante por la imaginación que tienen los niños. A mí en particular, bueno, me pasó algo similar a lo que cuando contamos en la historia. No tanto el hecho de encontrar un fantasma o mirar algo, pero sí me tocó ir a la escuela en un turno vespertino cuando yo iba a la mañana. Para mí era muy normal ir a la escuela por la mañana. Ir en la tarde sí me causaba como cierta disonancia porque se sentía como nostálgico, triste. Y yo no estaba completamente solo, porque esa vez sí también fue por alguna junta, como la historia, pero a mí sí me tocó estar con otros compañeros, entonces sí estábamos ahí a esa hora. Pero el estar ahí de tarde también conecta con algo que teníamos en una historia de la escuela. Y es que al lado de mi primaria había una casa muy, muy grande. Para nosotros era una mansión gigantesca. Porque sí, la casa tenía incluso piscina, pero estaba abandonada completamente. Pero era una piscina extraña. No era la clásica piscina que vemos en las casas, sino esta tenía como una especie de relieve, estaba profunda, pero completamente vacía. Como que construyeron la piscina sin preparar mucho el terreno, o sea, era como el terreno era bastante irregular, eran subidas, bajadas, eran colinas y había rocas. Como que no despejaron nada, simplemente cavaron el hoyo y lo hicieron piscina. Y pues ya en ese momento pues estaba seco. Entonces sí le daba un aspecto todavía más raro. Era un terreno muy, muy grande y estaba lleno de árboles, de plantas, la piscina seca y había dos casas, una más grande que la otra, adentro del terreno. ¿Y cómo sé que tanto había? Es porque en algún momento llegamos a entrar en la primaria por curiosidad. Bueno, usábamos de excusas, pero o sea, es que éramos niños, entonces no podíamos entrar a una casa así como así, teníamos que usar una excusa. Entonces recuerdo perfectamente que o sea, esa casa quedaba justo al lado de las canchas. Estaba la casa, luego un pequeño estacionamiento de la primaria y luego las canchas de fútbol. Entonces los niños a veces volaban el balón con la excusa, y se fue el balón, tengo que ir a la casa por ese balón. Claro que no era lo correcto, pero en ese tiempo era muy sencillo. Además, fácilmente del estacionamiento podíamos brincar al patio de la casa. Literalmente solo había un pequeño muro. Bueno, pequeño entre comillas, porque sí estaba bastante alto, pero sí lo podías escalar siendo un niño. Entonces sí llegamos a entrar y nos daba todavía mucho más miedo porque bueno, ahí fue cuando descubrimos la piscina y entre otras cosas que estaba completamente abandonado el lugar. Además encontramos un pozo y un animal muerto, entonces ya con eso fue como que todas las imágenes, las historias que nos habíamos inventado se siguieron alimentando por todo lo que vimos esa vez. Además de que sí, en la escuela, en la casa esa, nunca fue habitada por el tiempo que yo estuve en la primaria. Sí llegamos a ver gente que llegaba a, como, pero nunca se quedaba demasiado tiempo.
Ahorita ya lo veo y tal vez estaban arreglando la casa porque sí estaba muy grande y necesitaba muchísimo arreglo, pero no era habitable. Aunque no estoy seguro si es que porque cambió varias veces de dueño, era muy extraño el, el, el contexto de esa casa. Y a día de hoy yo que nunca he salido uno siempre he estado en la ciudad, nunca he conocido a alguien que diga qué pasó con esa casa. Ahorita creo que ya está habitada, ya está bien. Llevo mucho tiempo sin pasar por ahí, pero sí era toda una leyenda en ese tiempo que estuve en la primaria. Y recorrer sus pasillos parecía que estábamos como en una excursión en un bosque. Recuerdo cuando entramos todos los niños en fila, fuimos haciendo como un recorrido alrededor de la casa. Pasamos por la piscina, pasamos por una de las pequeñas casas abandonadas y luego por la más grande, que era la que sí nos causaba un poco más de terror porque el piso era de madera y crujía con cada paso y detrás de eso estaba el pozo. Entonces, cuando salimos corriendo, porque sí, al final sí tuvimos miedo, aunque no pasó nada, al menos que yo lo recuerde, más que lo del pozo y lo del animal muerto. eh, Todos los niños preguntaron qué es lo que hay ahí, cómo se ve la casa, porque a todos les causaba gran curiosidad la casa esa abandonada. eh, y nosotros, como todos unos exploradores excursionistas, contábamos cómo era. Y yo recuerdo aquella vez que fui a la escuela en la tarde, que me encontré eran dos amigos y un niño que era mucho más grande que nosotros. Él no iba a la primaria, él sí, creo que ya era de secundaria, o sea, ya estaba más grande, pero fue aquella vez a acompañar a su mamá por su hermano, algo similar, era primo de uno de mis compañeritos. Pero pues nos pusimos a explorar ahí y todavía el niño más grande de secundaria alimentaba nuestras ideas. Aunque pues también él era un niño prácticamente. Pero en ese tiempo pues estaban muy de moda los videos sobre duendes y él mencionó que no, yo grabé uno de esos videos que se hicieron famosos y yo pues claro, yo obvio me lo creí, si me lo contaba pues era porque tenía que ser verdad. Entonces, bajo ese contexto nos pusimos a explorar la escuela y llegamos justo a esas canchas al lado de la escuela. Y debo decir que con la luz de la tarde, la casa esa se veía todavía más siniestra en mi imaginación. Se veía más abandonada, más terrorífica. Y justo en ese momento en el que yo estaba pensando que se veía con una aura más tenebrosa, volteé hacia la casa y estaba un señor rastrillando el suelo y recuerdo que volteó a verme. Entonces, claro, ahorita lo pienso y solamente era un señor haciendo su trabajo, ¿no? Pero a mí de niño eso fue como la señal, ya confirmé completamente que esa casa estaba embrujada porque ese señor no podía ser real. Ese señor tenía que ser sí o sí un fantasma, una aparición de alguien que vive ahí, porque pues yo como nunca veía a nadie en esa casa, ver a alguien era claramente una señal de que no, esto no es algo real, esto tiene que ser un fantasma. Entonces huí y ya al día siguiente que sí estaba con mis compañeritos, o al lunes, no recuerdo si eso fue que hay un viernes, pero cuando el siguiente día de clases llegué contándoles a todos y todos sí confirmamos al 100% que esa casa estaba embrujada. Y eso se alimenta todavía más porque hay una anécdota que no es mía, pero sí estuve cerca. Y es que había un amiguito de la primaria que vivía cerca de la primaria. Entonces, por muchas facilidades que teníamos, siempre que nos juntábamos en la primaria hacíamos pijamadas o cosas así, íbamos a la casa de ese compañerito. Eh, no solo porque estaba cerca de la primaria, sino porque su mamá pues, ya conocía a todas nuestras mamás y era de confianza y ella siempre estaba ahí para cuidarnos. Pero nosotros sí éramos unos niños muy inquietos. Entonces,
nos gustaba jugar hasta la madrugada. Eh, sí, cuando no teníamos clases, claro. Nos gustaba. En ese tiempo la ciudad era más segura, entonces eh, sí podíamos salir hasta tarde a la calle, jugar y no pasaba nada. Entonces jugamos un juego alrededor de toda esa colonia que era jugar a las escondidas o como atrapadas, pero de noche y en toda la colonia. En ese tiempo pues era el juego más divertido porque pues podíamos usar cualquier lugar. Eh, y como digo, eran otros tiempos, era más seguro, nunca pasó nada grave relacionado al estar tan tarde afuera. Hoy en día no lo haría nadie, pero en ese tiempo sí se podía. Y en una de esas jugadas, que ya estaba oscuro totalmente, creo que a mí me tocó ser de los que encontraban. Eh, y mis tres de mis amigos que estaban ahí ese día, ahora esa noche, decidieron, entre bromas, meterse a la escuela primaria, que estaba muy cerca. Y obviamente yo no lo hice, porque pues cómo se me va a ocurrir que iban a estar ahí adentro. Pero ellos se metieron y se pusieron a explorar la escuela primaria, pero de noche. Y es que, no sé, ya habiendo dado clases y estando un poco más informado, igual no tengo idea porque por las noches las primarias tenían esa costumbre, o las escuelas en general, en dejar las luces encendidas de los salones. Yo sé que a veces casi siempre hay un turno nocturno, de un turno vespertino, pero aún así eh, las clases se acaban a las 7. No sé si se olvidan apagar las luces o es que si hay un guardia o hay un intendente de la noche, o incluso puede haber clases nocturnas que a veces las usan para adultos, pero yo que yo sepa es poco común. No sé, no sé cuál es la razón específica de por qué dejan luces encendidas en las noches, o tal vez duran un rato así, no tengo idea, pero creo que a los niños nos causa mucha curiosidad porque había luces encendidas en la primaria en la noche, en los salones sobre todo. Entonces era extraño. Creo que siempre nos preguntamos si hay alguien ahí a esa hora. No sé si fue por eso o si fue por otra cosa, pero ellos decidieron meterse a la primaria, tres amigos míos. Que tampoco era sencillo. O sea, sí había candados, las puertas estaban cerradas, pero siendo niños y, como digo, si nos brincábamos a la casa de al lado, era muy sencillo pasar. Nos metíamos por entre los barrotes, si podíamos entrar, cabíamos perfectamente, o brincábamos alguna cerca. Pero ellos entraron, nosotros, otros como cuatro compañeritos, estábamos buscándolos todavía en la colonia de noche. Y pues no nos fuimos de ellos hasta que ya regresaron corriendo y asustados, porque lo que ellos contaron fue que entraron a la primaria nada más así por la aventura de haber entrado a la primaria de noche y explorar, y se metieron a la parte de los jueguitos. Estoy tratando de recordar si había otra, pero no, solamente había una en ese tiempo, donde estaban las resbaladillas, los columpios, que era cerca de nuestro salón de ese entonces. Entonces ellos entraron, se pusieron a jugar. Era raro que en ese tiempo ya empezaban a surgir los smartphones, pero nosotros no teníamos ninguno. Quien sí tenía uno era la mamá de ese amigo, de la casa en la que los juntábamos. Y su mamá, como digo, sí era bastante amable, entonces creo que aquella vez se lo prestó porque nos causaba mucha curiosidad. Era algo nuevo, era como el invento del siglo. Entonces lo traíamos para todos lados, usando sobre todo la cámara. Entonces él lo llevaba y lo usó como linterna cuando estuvieron adentro de la escuela. Eh,
Y estando ahí, según lo que yo recuerdo que contaron, fue que se pusieron en los columpios, se sentaron los tres de noche con el teléfono y prendieron la cámara y hicieron como que fueran a tomar una selfie. Y la cámara del smartphone marcó un cuarto rostro. Cuando marcaban ese cuadradito en la cara de las personas para ponerles filtro. Y según ellos contaron que iban a tomarse la foto, se juntaron los tres en la noche en la primaria y se marcó el cuarto rostro, que no había nada. Entonces ellos se asustaron, salieron corriendo en cuanto vieron eso y se escaparon y regresaron con nosotros. Hasta donde yo sé, nunca pasó algo como real en la primaria, como para que se pareciera algo ahí. No descartaría que sí, porque incluso cuando yo estaba, sí, un niño falleció, aunque no fue en la escuela, sino que fue caminando. Lo atropellaron porque cerca había un puente y él decidió no cruzar por el puente. Pero y lo usaron de excusa para decirnos que siempre tenemos que cruzar el puente. Pero hasta donde yo sé, en la primaria no, como tal, no pasó algo grave, al menos en la primaria. Igual yo sé que es bastante común que si pasen cosas reales, que encuentren que algún niño muera en el baño. Yo sí lo he escuchado historias así. Al menos en mi escuela era más como tal la expectativa, las historias que nos montábamos. Porque incluso había unos baños en la primaria. Estaban los baños que yo siempre usaba y había otros baños más abajo de la escuela que eran más grandes. Y estos yo pensaba que estaban abandonados. Y yo todo el tiempo pensé que estos baños estaban ocultos. Y al ser más grandes, pues sí, como que era una sensación rara. Pero no, eran baños que usaban los de la tarde. Entonces, eh, nunca fueron baños abandonados. Solamente eran baños que se abrían en la tarde y en la mañana estaban cerrados. Pero pues para mí siempre fue como, uy, que hay ahí adentro, hay un secreto. Pero sí, es eso. Mis historias me gustaría escuchar más. Sé que sí, te voy a ver historias más graves con una base real y en la que se monta toda una historia alrededor. En la mía, en mi caso, eran más nuestros cuentos que nos montábamos por cosas que eran bastante simples en realidad. Las escuelas, con sus pasillos silenciosos y baños que parecen tener ecos propios, siempre han sido el escenario perfecto para historias de misterio. ¿Será porque ahí pasamos años de nuestra infancia? ¿O porque en el fondo hay algo en esos lugares que simplemente se siente extraño cuando nadie más está mirando? Historias como la de Daniel nos recuerdan que a veces lo más aterrador no es lo que sabemos, sino lo que no podemos explicar. ¿Qué fue lo que realmente vio? ¿Era solo una imaginación jugando con la luz del atardecer? ¿O acaso hay algo, o alguien que sigue ahí cuando todos los niños se han ido? Tal vez la próxima vez que pases por una escuela vacía, notes que no estás solo como crees. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, si alguna vez ves algo en el espejo que no debería estar ahí, mejor no lo leas en voz alta.